presente delante del Señor en esta tarde. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, por estar en este lugar, Señor. Señor, te damos las gracias, Señor, por todos los hermanos que están en este momento, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a aprender, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que uses, Señor, a nuestro pastor, Señor, a nuestro hermano Pablo, Señor, que nos imparte, Señor, nuestras clases, Señor. Te damos las gracias, Señor, bendícele, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nos guíe, Señor, abra nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, Señor, para entender, comprender, Señor, todo aquello que tú nos quieres enseñar, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, damos las gracias, Señor. Bendecimos a todos aquellos que han llegado a este lugar, Señor, y a aquellos que vendrán, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dijimos que esta jornada nos corresponde hacer una pequeña pausa dentro de lo que estamos estudiando, porque estamos estudiando cambios profundos, es decir, vivir en una vida plena en el Espíritu, que nos da a entender que es una transformación desde el interior hacia afuera, no desde hacia afuera hacia adentro. Es decir, la regeneración se produce a través de la obra del Espíritu Santo por medio de la fe. O sea, el medio, el vehículo que hace que un hombre y una mujer de ser incrédulo pase a ser creyente es una obra provocada por Dios, no provocada por nosotros. Es un regalo de Dios, ¿ya? Entonces, como es un regalo, no tiene que ver con el mérito nuestro. O sea, nadie podría decir, yo estoy aquí como cristiano por mis propios méritos. No. Ninguno tenía mérito. Todos estábamos, como dice la Escritura, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Por cuanto todos éramos y somos pecadores. Éramos pecadores sin arrepentimiento, ahora somos pecadores arrepentidos. Hay una diferencia de eso importante. No significa que hoy día seamos hijos de Dios, no caigamos en pecado. Tenemos pecado. ¿Amén? Pero somos pecadores que el Espíritu Santo nos advierte y nos señala dónde tengo que arrepentirme, en qué área. Me explico, si tuve un pensamiento malo y soy un cristiano, el Espíritu Santo me va a decir, mira Mauricio, ese pensamiento no es correcto. Y me lleva ¿a qué? A erradicar el mal pensamiento, a pedirle perdón al Señor y también es necesario, si hay que pedir a la persona a la cual estoy ofendiendo, también pedirle perdón a la persona. Amén. Cuando no teníamos a Cristo, éramos pecadores sin esperanza. O sea, estábamos bajo delito y pecado y por lo tanto nuestro final era la muerte, no solamente la muerte física, porque la muerte física, eso va a ocurrir, si el Señor no viene antes por nosotros, va a ocurrir en algún momento con nuestra vida. Pero estoy hablando de la muerte más terrible, que es la muerte espiritual. Es cuando uno ya no tiene la vida, no tiene al Hijo, ya no tiene la esperanza. Entonces, en ese trabajo que estamos haciendo, ¿se acuerda que hemos estudiado acerca de la importancia de la motivación? Y que es muy bueno que todo lo que lo que yo haga en la vida, tanto en la iglesia como en el trabajo o en la familia, siempre nos preguntemos por qué lo hago y por qué no lo hago. Cuando usted tiene respuesta a esas dos preguntas, usted va a poder darse cuenta que detrás de lo que usted está haciendo hay una motivación correcta o una motivación incorrecta. Y eso nos va dando a conocer, examinando nuestro corazón, nos da a entender quiénes somos realmente. Porque no siempre somos lo que creemos que somos. No valga la redundancia. Porque uno puede decir, yo soy un hijo de Dios. Pero ¿soy realmente un hijo de Dios? ¿Me mueve el amor hacia Dios? ¿O me mueve el aplauso de los demás?
¿O me mueve el que los demás nos vean que somos parte de la iglesia? Esto es muy común. La mayoría de nosotros, de partida, nos cuidamos nuestra imagen. Todos los que estamos aquí, en algún momento, o lo seguimos haciendo, o en algún momento cuidamos nuestra imagen. Tratamos de proyectar una imagen, que poco a poco, cuando llegamos al conocimiento del Señor, el Señor la va destruyendo. Pero no porque sea malo el Señor, sino que detrás de eso Él quiere que realmente entreguemos nuestro corazón al Señor y tratar con cada área, con cada faceta nuestra. Entonces la vida plena es una vida de libertad, no es una vida de esclavitud. Me explico en esto porque yo quiero darle el ejemplo. Hay gente que, por ejemplo, puede estar unida a una relación y no realmente unido por el amor, sino unido por una presión social, o por un hijo, o por el que dirán, o por una conveniencia económica. Entonces, cuando esas relaciones ante los demás parecen que son relaciones, pero no son una relación, una tortura. Es como cargar una mochila invisible, terrible, y la persona termina no siendo nunca feliz. ¿Pero por qué? Porque le está dando gusto a los demás. El otro día estaba tratando un caso de un matrimonio, justamente, que la causa común es un niño, es un hijo. Pero ellos en ningún momento, por ninguna circunstancia, por ninguna cosa, tienen nada en común, nada de la nada, o sea, no tienen ningún piso. Ahora, la pregunta es ¿por qué están unidos? ¿Por qué están juntos? Por eso que ahí está la respuesta. Los hijos lo debe estar pasando muy mal, viéndolo a ellos discutiendo, peleando. Por eso, pero se discute en una relación. Claro, pero fíjense qué interesante, porque la presión de ellos para estar juntos no viene solamente, no es la causa del hijo. Descubrimos que la causa de la presión son los padres respectivos de ellos, que quieren verlos juntos. ¿Ven? Entonces, cuando empezamos, porque el trabajo que uno hace, a diferencia de otros pastores, a mí el Señor ha puesto sobre mi vida una carga que es lo que significa la verdadera restauración del alma. Que las personas puedan disfrutar de la libertad de Cristo. Entonces, yo inevitablemente termino metiéndome más profundo, aunque podría ser para muchos un poco complejo, decir, pucha, este pastor que metió. Pero en el fondo es también el terreno que nos están dando, me dan ese espacio a la gente, cuando nos da a la gente ese espacio para profundizar y descubrir realmente el por qué vamos a la raíz del problema. Y la raíz del problema de esa pareja es la apariencia. Y ellos se dieron cuenta. Ahora, ¿eso significa que tengan que separarse? No necesariamente. Significa que entreguen y rindan su corazón al Señor. Y el Señor puede tocar esos corazones y ponerle amor. O sea, por eso que quiero en esto, que nada en el Señor es algo definitivo, porque el Señor escudriña los corazones y las intenciones. Entonces también he visto cómo la obra del Señor trabaja en las personas que realmente quieren ser libres. Primero tengo que ser honesto. Tengo que ser honesto con Dios, honesto con la otra persona y honesto con uno mismo, para ver que lo que yo estoy haciendo es realmente lo correcto. Cuando yo llego a ese punto, entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar. Pero el Espíritu Santo va a trabajar de acuerdo al propósito de Él, al propósito del Padre. ¿Y cuál es el propósito del Padre? Lo descubrimos, ¿se acuerdan? Que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, sean salvos. Y el siguiente, al ser salvo y tener una vida plena, significa que yo voy a descubrir que el amor no es un sentimiento, sino que es una decisión. Amén.
Parece frío, calculador, pero es la verdad. ¿Que contiene sentimientos? Sí. El amor contiene. Es una decisión. Porque, mire, nosotros tenemos un poder, que Dios nos dio un poder. ¿Sabe cuál es el poder que nos dio a Dios? Es lo que vamos a estudiar hoy día. La decisión. Usted puede decidir lo que quiere hacer con su vida. Mire qué interesante. La decisión incorrecta, el punto es que yo soy libre para tomar una decisión, pero no soy libre del resultado de la decisión. O sea, si yo tomé una mala decisión, la consecuencia va a venir. Si yo tomé una buena decisión, ahora, ¿por qué tomamos decisiones? ¿En qué nos basamos para tomar una decisión? Y ahí también es un punto interesante. Hay gente que toma decisión por causa del miedo. Por ejemplo, Pedro. El Señor en su presciencia le dijo: Pedro, me vas a negar 3 veces. La presciencia, ¿se acuerda de lo que vamos a hablar ahora? Es el conocimiento del futuro. Entonces estaba Jesús, antes de morir Jesús estaba con los discípulos y en una conversación, en un diálogo con los discípulos, Jesús le dice: ¿qué dicen ustedes quién soy yo? Y el primero en saltar fue Pedro, ¿se acuerdan? Y Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios vivo. O sea, ¡wow! Una tremenda respuesta para Pedro. O sea, se calificó un 7. Y Jesús le dice: no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, el Espíritu de Dios se lo reveló. Pero pasado el tiempo, esa revelación no era tan firme en Pedro. Porque cuando llegó el momento en que Jesús le dice: tú me vas a negar, jamás. Pedro se para en la posición y dice: jamás te voy a negar, voy a dar la vida si es necesario por ti. Pero llega el momento de los que hubo y lo empiezan a reconocer. Cuando toman detenido a Jesús, la multitud dice: este también es de los mismos, él estaba con Jesús. No, lo dijo 3 veces, no. Cantó el gallo. Y hay un pasaje que me parece que está en Lucas, si lo pueden buscar, capítulo 22, no sé si es lo 60, a ver, 60 o 61, que es, si esto a ustedes les gusta esto, imaginárselo, 22. Claro, capítulo 22, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, deben ser los últimos versículos. Pedro, saliendo afuera, lloró más o menos. Ahí, un poquito antes, cuando le mira. Pedro, dijo, hombre, No lo dicho. Ahí, vuelto a acá. ¿Cuál es? Lucas Ya. Lucas 22, 61. Escuchemos, porque yo quiero que se imagine la escena. No solamente oiga la escena, imagínese la escena. Él acaba de negar a Jesús 3 veces y pasa esto. Léelo, Osvaldo, fuerte. Dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¡Qué fuerte! ¿Sabe? Porque hubo una cruce de mirada entre Jesús y Pedro. Ese cruce de mirada lo dijo todo. Y debe ser lo más terrible para Pedro. Porque Pedro amaba a Jesús. Lo que Pedro desconocía era que su corazón era engañoso. Y eso es lo que quiero que entendamos. Nuestro corazón es engañoso. Yo puedo decir aquí muchas cosas, pero a la hora de los que hubo, ¿se van a ratificar esas cosas? Amén. Van a salir a la luz. Por eso que es muy importante tener estos principios. La elección es suya. Usted decide. ¿Por qué va a decidir? Hay gente que decide una cosa porque está lleno de miedo. Pedro estaba lleno de miedo. Y él decidió negarlo. No porque era malo Pedro. Lo negó porque quería salvar su vida. ¿Es natural o no?
nos pasaría aquí, supóngase que entraran en esta sala con metralleta y dijeran, El pastor fue. Empieza por el pastor del día. ¡mire! ¡Oh, Señor! Allá está. Barrera humana. Ahí está, el miedo, ¿eh? Esa es la respuesta. Probablemente no sé lo que pasaría con nosotros, porque yo puedo decir ahora, jamás voy a negar a Cristo. Pero cuando usted está en el límite entre la vida y la muerte, ¿me entiende? Pedro pensó que ahí lo iban a crucificar a él también. Pero ahí funciona también la presencia de Dios, lo que estamos estudiando ahora, lo que vamos a hacer el estudio. La presencia de Dios, ¿qué es lo que es conocer el futuro. Y es un atributo de Dios, es un atributo divino, no es una doctrina, es un atributo de la naturaleza de Dios, como la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. ¿Ah? Eso es lo que tú estás en las clases del hermano Osvaldo, va a aparecer eso seguramente cuando estudien la doctrina de Dios. Si es que está bien, no sé si vienen. Miren los atributos únicos de Dios o generales, y vienen los atributos naturales específicos que comparte con el hombre. Hay atributos que comparte con el hombre, como la misericordia. Dios es misericordioso y el hombre, cuando digo hombre, mujer, también podemos ser misericordiosos. O sea, hay atributos que Él comparte con la humanidad y hay otros atributos que son absolutos de Él. ¿Ya? Entonces, cuando empezamos a profundizar esto, empezamos a ver que esto tiene un valor espectacular y nos hace ver que el Señor es tan grande, tan maravilloso cuando empezamos a descubrir estos detalles. Porque Pedro, a diferencia de Judas, porque los dos lloran amargamente, Judas escoge mal, escoge autoeliminarse, el traidor. Y Pedro no escoge mal, escoge seguir viviendo aceptando el perdón del Señor. Porque cuando me imagino yo que Jesús lo miró, ahí lo perdonó Jesús. Soltó perdón con esa mirada. Es una mirada no de condenación, es una mirada compasiva. Amén. Mejor pasan dos cosas, o sea, cuando él lo mira, lo confronta con, oh, te negué, yo sé que te amaba tanto, pero ahora me levanto y voy a luchar, y se, exacto, como que eso le dio ese como más fuerza para exactamente. ¿Para qué? Para que después, al poco tiempo, en el día del Pentecostés, ese mismo Pedro fuera el primero en levantarse, cuando cayó el Espíritu Santo, a dar el primer sermón dinámico que alcanzó la salvación de 3.000 personas. Y no le importó perder su vida. ¿Se da cuenta el cambio? Pero era necesario vivir ese proceso de fracaso, por así decirlo, era necesario que lo viviera para que él pudiera entender quién es su Dios y quién es Él. Esa es una cosa que no se nos tiene que olvidar nunca. Hay una gran diferencia entre cómo es Él y quién somos nosotros. O sea, yo tengo que ponerme en el lugar correcto. Ni más ni menos. Mi posición es ser hijo de Dios. Limitado, con errores, con virtudes, pero acá al frente tenemos al Dios Todopoderoso que es capaz de hacer cualquier cosa con nosotros. Ya. Entonces, ¿ustedes buscaron algo de esto, no? ¿Alguien hizo alguna averiguación? Sí, algo hicimos de tarea. Ya. ¿Alguien puede decir algo más de esta palabra? Presciencia. ¿Ya? O sea,
Esta pre tiene que ver con que prevé, Dios tiene la capacidad de ver todo, absolutamente todo el futuro de todos los hombres, de todas las circunstancias. ¿Ok? O sea, esa ventaja la tiene Él, pero yo quiero que mire también, si lo miramos de la parte humana, qué bueno que lo tenga Él nomás, porque imagínense si tuviéramos nosotros la capacidad de ver el futuro, moriríamos de pena, porque veríamos el futuro de todo. Y usted no podría evitar eso. Sí, ¿verdad? Entonces es fuerte, ¿o no? Claro. Imagínense que una propia madre supiera que a los 2 meses después su hijo va a morir en un accidente. Qué terrible para esa madre. Yo tendría paz en mi corazón. Por eso que es algo que solamente lo puede sobrellevar la divinidad. Solo Dios puede sobrellevar. Mire, voy a decir una cosa que está mal dicha, pero quiero para que en un sentido emocional lo entienda. Es una tremenda carga. Es una carga. Imagínense usted llevar esa carga de toda la gente. Y usted quisiera evitar, porque acuérdense que Dios no puede intervenir en las decisiones de los hombres. Porque iría contra su naturaleza. ¿Cómo? Con el libre albedrío. Exactamente. Tenemos un tema, elección, otro tema, decisión, otro tema, amor. Pero ¿qué pasa cuando uno en oración le dice, Señor, te entrego mi libre albedrío? No se puede entregar. No se puede entregar. ¿Que se lo entregué? Porque es una decisión propia del corazón. Ya, pero si mi libre albedrío es entregarle mi libre albedrío. No, lo que pasa es que No, estas creo que no cosas, puede, porque en algún momento tiene que tomar alguna decisión. lo que pasa es que estas cosas se complementan, Katy. Ya. Es un conjunto de cosas, es como yo le llamo varios ingredientes para que se produzca. Todos estos ingredientes, aquí hay que agregar también la presciencia y la omnisciencia, que son dos cosas. Estas dos palabritas, la presciencia y la omnisciencia, son dos cosas distintas. ¿Alguien buscó lo que significa omnisciencia? Porque yo lo que encontré fue conocimiento de todas las cosas reales posibles. Exacto. Que todos lo saben. Conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Atributos de Dios. Todos conocemos. Es conocimiento de todo. De todo. O sea, Dios tiene en su mente, tiene el conocimiento de todo, el pasado, el presente y el futuro. ¿Ok? Infinito. Es infinito, es ilimitado. Sin embargo, Él no puede, teniendo esta capacidad, no puede ir contra esto. La decisión está de cuando hablamos el libre albedrío. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra la doctrina de la o lo que le llaman algunos, porque yo voy a ser bien honesto. Hay teólogos que hablan de la doctrina de la predestinación. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, en lo personal. Hay versículos que dicen, por ejemplo, Efesios, si lee, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, leamos. Después yo estoy poniendo todo el aparataje aquí para después, ¿Efesios cuánto? 1, 4 y 5, para que lo entendamos. ¿Qué dice Efesios 1, 4 y 5? Ahí aparece la palabra predestinado. Claro. 1, 4, 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Aquí está todo lo que acaba de leer el hermano Osvaldo. Están todas las palabras. Miren, por favor, anda con calma, escuchemos. Efesios 1. ¿Lo voy leyendo? Sí, escuchemos para que. Miren, Según nos escogió. ya, hasta ahí. Según nos escogió, ¿cuál estaba ejerciendo ahí? La elección. Él nos eligió. Exacto, la elección. La pregunta que usted podría hacer es decir, pastor, ¿por qué entonces no elige a todos? ¿No es cierto? Esa sería mi pregunta si yo estuviera ahí sentado. Pastor, ¿por qué no lo hizo más fácil Dios y eligiera a todos? El problema de Dios está ahí, en la decisión del hombre. Si quiere uno lo Exacto. Porque por su gran amor soberano, Él decide crearnos de esta manera. Si no, nos hubiera creado como robot. Imagínense, yo dijera, vengan todos a adorarme, y nosotros partiéramos todos así, y la adoráramos al Señor. ¿Sería una vida? No. Lo que busca Dios, que por el amor que Él entrega sea un amor recíproco, tomemos una decisión por el amor hacia Dios, tomemos una decisión de adorarle y de vivir en verdad, en justicia y en amor. Amén. Y eso en la palabra también dice que nosotros incluso estamos por sobre los ángeles, porque los ángeles Él los creó solamente para que la adoraran, y ellos no pueden decidir hacer otra cosa que más que adorarle. Sí, podéis decidir. ¿Los ángeles? Sí, pues Sí, pues, los ángeles el caídos arcángel decidió ser igual a Dios, el Lucifer. Ellos tenían también poder de decisión. ¿Ya? Ya, entonces, tenemos 1:4 dice, según Él nos escogió. Es decir, aquí entra la doctrina. Esta doctrina la van a estudiar, no sé si... ya. Esta es una doctrina, la elección. ¿Ya? Él nos escogió, sigamos. En Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Para que fuésemos, ahí actúa la omnisciencia y la presencia. La presencia, ¿qué es lo que es? Conocimiento del futuro. ¿Para qué nos escogió? Porque Él logró visualizar el futuro, como ve el futuro, para que nosotros nos convirtamos en hombres santos y sin mancha. Hombres y mujeres. ¿Ok? Ya, sigamos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, En amor, ¿ves? ¿Ya? habiéndonos predestinado Habiéndonos predestinado. Aquí está la predestinación. para ¿ya? ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya. Entonces, predestinación. ¿Quién buscó lo que significaba predestinación? Dice, destinar anticipadamente una cosa para un fin. Amén. Destinar a uno de tus hijos, por ejemplo, no sé. ¿Para qué fuimos destinados? ¿Para qué fuimos elegidos? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está actuando la predestinación, que algunos teólogos le llaman una doctrina, pero yo llamo la doctrina la elección, pero la predestinación no como una doctrina. Según el diccionario bíblico dice que Dios tiene conocimiento del presente, pasado y futuro. Sí. Por tanto, ya sabe incluso quiénes van a ser salvos. Exactamente, pero no por... Ese no es el motivo por el cual escoge. Amén. ¿Entienden eso? Porque yo podría decir, entonces está todo planeado. ¿Para qué vamos a salir a predicarle a la gente si Él sabe que esas personas no van a ser salvas? Porque aquí actúa esto. Actúa esto y esto. Porque el libre albedrío, es decir, por ejemplo, Judas, veamos el caso de Judas. ¿Judas fue escogido? Sí, Sí, elegido. sí. Mire, pero su libre albedrío cambió esa elección. Veamos, Lucas 6,
¿Y el nombre de Judas estaba escrito en el libro de la vida ya? Lo que pasa es que ese es el punto, no estaba escrito en el libro de la vida. Porque hay algunos que sí están y otros no. Por eso, pero que ese es lo que te estoy diciendo, lo que acaba de decir tu hijo Francisco, que la predestinación tiene que ver con que solo Dios puede ver eso. Amén. Pero es algo que ya está terminado, porque Él puede ver el futuro. Es decir, Dios tiene la capacidad de ver el principio y el final. Por lo tanto, tiene una ventaja con respecto a nosotros, porque está fuera del tiempo de nosotros. ¿Nosotros podemos ver el final? No. Todos los que estamos aquí, estamos elegidos. Pero ojo, mis decisiones son fundamentales. La única diferencia es que Dios sabe cuál es tu final y mi final. Ninguno de los que estamos aquí sabemos cuál es el final nuestro. Nosotros nos estamos salvando. ¿Amén? Pero mi libre albedrío puede alterar desde el punto de vista nuestro el destino, pero desde el punto de vista nuestro, no desde el punto de vista de Dios, porque Dios ve el principio y el final. Es complejo, hermano, entender esto. Que por ejemplo yo creo en el destino. Yo creo que igual Ya, o sea, pero ¿crees tú en que puedes doblarle la mano al destino? Yo sí. Yo creo que yo puede. creo que es que eso a mí me pasa. Yo creo en el destino, creo que está todo escrito. El porque problema, mis decisiones, escúchame, yo puedo van doblarle, afectando a desde mi muchas punto de personas. vista humano, yo puedo doblarle la mano a mi destino. Pero Dios sabe Claro. cuál es mi destino. Es decir, yo estoy hablando de humanamente, puedo quebrar. Por ejemplo, en el caso de Jabes. Jabes, con la oración que él hace, rompe un destino aparente que era de ruina. Pero ¿quién sabía eso? Solo Dios. Solo Dios, exactamente. Pero si Jabes estuviera sentado con nosotros, todos nosotros diríamos, este pobrecito no va a cambiar nunca. Eso es lo que diríamos nosotros humanamente. Lo veríamos cayendo en el mismo fracaso, en el mismo error, en el mismo ciclo. Pero estamos mirando humanamente, que somos limitados. Sin embargo, Dios escuchó su oración e intervino. Porque dicen, y Dios le respondió la oración a Jabes. Claro, pero yo creo que hay ciertas cosas que tienen que pasar. Por eso. Por eso yo en lo personal, como que creo en el destino porque siento que hay ciertos hitos, o sea, ciertas cosas que se tienen que ir cumpliendo porque va afectando mucho. Exactamente. Que Si eso yo tengo hijo o no tengo hijo, va afectando todo para allá. Pues. Y todo es una red, porque no sé, mi mamá, pues, me tuvo Ya, a mí pero y yo... escúchame, pero eso está armoniosamente, Katy. Mira, Katy, está armoniosamente todo esto en juego. Es como necesita todo este complemento, porque imagínate que si está toda la circunstancia determinada, exactamente, aquí esto yo puedo cambiar el factor de todo, si decido por Dios. Si decido por Dios, puede cambiar las circunstancias. Por ejemplo, tus circunstancias, si tú decides por Dios y haces una apertura a creerle que Dios es capaz de hacer cualquier cosa con tu vida, y Dios lo quiere hacer, le cambias el rumbo a tu familia, a todo. Sí, pues por eso digo, como que... Por eso es que me cuesta entender que no haya un destino, porque siento que hay cosas que van sucediendo, vamos conociendo a gente del camino que estaba en el momento preciso. Amén. Que te entrega la palabra precisa y tú puedes seguir. Entonces Exacto. hay gente en el camino que te va enseñando o que tú intervienes en cierto y tú dices, pero ¿por qué estaba en ese momento, en ese lugar, en ese minuto? Entonces yo pienso que sí hay un destino, o sea, cierto que hay ciertas Hay cosas un que se destino. tienen que cumplir, porque mi mamá me pudo no haber tenido a mí. Exacto. Y si yo no estoy aquí, a lo mejor no sé, porque nunca te hubiera ayudado a ti, estoy poniendo un ejemplo. Pero por ejemplo,
Es lo mismo en lo personal. Es voy a como una hablar- red muy grande. Claro, pero uno lo tiene que ver en la vida personal. Yo puedo tener una decisión con respecto a lo que yo quiero, ¿no? Es legítimo. Todo lo que estamos aquí es, yo quiero, por ejemplo, formar una familia, y otro puede decir, yo no quiero formar una familia. Claro. Es legítimo las dos posturas. Sin embargo, Dios sabe cómo tú vas a terminar. Yo no. Pero yo debo darle la oportunidad, a través de mi decisión, de lo que Dios quiere para mí en su omnisciencia, en su presencia. En lo personal, yo tuve que orar mucho porque yo me cuestionaba. Yo dije, cuando no tenía, dije, ¿qué me pasa a mí? Porque yo sentía una presión de mi entorno, que veía que todos los padres estaban teniendo parejas, casándose, y yo nada, pues entonces... Pero yo decidí rendir mi vida al Señor para que no hubiera un elemento externo que tuviera influenciando en mi decisión. No sé si me van siguiendo. ¿Cuál sería el elemento externo? Parto por mis padres, que son separados. Por lo tanto, ya tenía un antecedente de que podría ser un elemento que yo decidiera, no creo en el matrimonio porque tengo a mis padres separados. Y ojo, es un elemento poderoso de influencia en decisiones de tantas personas. Sigo, puede ser un elemento egoísta. No sé si me entienden. O sea, tengo que descubrir en mi egoísmo, por no compartir mi vida con otra persona. Entonces uno tiene que dejarse por el amor del Señor, por el trato del Señor, pero como el Señor conoce el futuro, Él sabe la verdad. Y llegamos a este mismo punto, llegamos que yo estaba destinado, yo llegué a esta conclusión, yo llegué a la conclusión que estaba destinado a vivir de esta manera, porque de esta manera soy inmensamente feliz. ¿Me entienden? Entonces, ¿pero quién conocía eso? Solo Dios. Yo no. Pero yo me llevé un proceso casi de 30 años para llegar a entenderlo eso. Por eso yo digo a las personas, no necesariamente tienen que todos ser igual a mí. Pero hay gente que tienen cosas que son externas, internas, inclusive cosas internas que lo atormentan, que lo oprimen y que van influenciando en su vida a tomar malas decisiones. ¿Amén? ¿Alguien? En esos 30 años, cuando se dio cuenta que tuvo la decisión de que tenía que su vida completa al Señor, ¿sufrió en esos 30 años porque no tenía familia? Porque no tenía... supuesto. ¿Qué pasa a los que no sufren por no tener familia, por no tener hijos y son felices? Toman malas decisiones, porque a mí me pasó. Porque creo- ese mismo cuestionamiento que tenía el pastor, yo también lo tuve. Todos mis compañeros de colegio, todos pololeando, y yo era el único patito feo ahí solo, y eso me llevó a tomar malas decisiones sin Dios. Y las consecuencias todavía las pago mensualmente. ¿En serio? Clarito. ¿En la entendió ahora? Clarito. Todavía pago las consecuencias mensualmente por tomar malas decisiones. Fíjense que, claro, a mí me decían, no, hermano Mauricio, en ese tiempo, hermano, cásese, búsquese una mujer, que yo sea feliz. ¿Pero qué puede ser feliz? Por ejemplo, a mí yo cuento mi historia. Ojo con esto, porque aquí hay un tema que todavía Yo cuento es- mi historia. Ya. Por ejemplo, yo, ya en el caso de tener hijos, por ejemplo, no es que no me gusten los niños ni nada de eso, pero yo como que decidí no tener hijos. Ya, es una opción. Ya, no me siento ni mal, ni me No, pongo a llorar, pero la ni pregunta me es, pongo a apoyar, Katy, no. la pregunta que tiene que hacerte por qué no y por qué sí. Porque yo me hice esa pregunta. Ya. El por qué no, dime, ¿serán responsables mis padres los que yo vi que me estén influenciando mi decisión? ¿Será responsable el corazón mío, examinar mi corazón? Entonces uno tiene que vaciarse completamente y permitirle a la obra del Espíritu Santo que trabaje
descubriendo todo eso. Pero si yo me siento, por ejemplo, tranquila con mi ¿Ya? decisión de no tener hijos, ¿Tienes paz? paz. Entonces, ¿Y la pareja? No hay. No, pero no hay pareja, porque yo, eso es lo que yo conversaba una vez con el Paco, yo le decía, Francisco, yo soy feliz si Dios me tiene a alguien bien, y si no, soy feliz igual. a ver, vuelvo a repetirlo. Eso es lo que a mí me pasa. La decisión se toma entre dos. Sí, porque ya no es usted, Sí, pues no ya es no va a ser usted, tu decisión. somos dos. Pero yo, por ejemplo, estoy ahora sola, pero si yo, por ejemplo, no le tengo miedo a la soledad. Ya, pero Por ejemplo. suponte, es cierto lo que dicen los hermanos, porque si alguien está enamorado de ti, Ya. y a ti te da lo mismo, por ejemplo, no tener hijos y la otra persona sí quiere tener hijos, ¿cómo lo harías? Oye, ahí sería difícil, porque ahí tendría que Claro, tener un eso- hijo, pero sería por él, no por mí. Pero, ¿te das cuenta? Ahí Pero en hay mi caso, cosas... pero mira, imagínense que es muy sabia la naturaleza en mi caso. Porque yo no sabía, pero yo no puedo tener hijos. Ya, pero es por un asunto de Yo salud. no puedo tener, sí, no, yo no puedo tener hijos porque no tengo óvulos, o sea, yo no puedo tener hijos. Ya. Tendría que ser un milagro para que yo tuviera hijos. Ya. Con papeles Usted médicos y tiene todo. un Pero milagro. yo antes de eso, yo ya había tenido la decisión tomada de no tener hijos. Entonces, la naturaleza de Dios fue sabia y yo no tengo que tener hijos. No sé si Dios lo hizo como para que yo no sufriera y me guardó el corazón, no lo sé si lo podemos ver de la otra forma. Pero no es tema para mí, no me siento mal, no El hay un Espíritu choque. Santo, el Espíritu Santo hace unas 3 semanas, más o menos 3 semanas, estando en un determinado lugar, nos habló acerca de ti ¿Ya? y nos dijo, dile a mi sierva Katy que se abra, que se expanda. ¿Sabes lo que significa eso? Que no se cierre el pensamiento. Exactamente. No te cierres. En tu propio veneno. ¿Y sabe por qué? Porque había una hermana aquí ¿Ah? que los médicos le diagnosticaron que no podía tener bebé, la hermana médica. Sí. ¿Se acuerdan? Y un día una palabra que se declaró aquí en la iglesia Se embarazó. y se embarazó. Ya, pero a lo mejor ella quería tener, por mi caso yo no quiero tener, no quiero tener. Pero no pelees, mira, no tienes que pelear. Escúchame. No, porque hay mucha responsabilidad, no, yo estoy bien así. Pero acaba de dar la respuesta, es mucha responsabilidad. Eso está presionando tu decisión. Ay, soy egoísmo. No, no, no. No quiere gastar plata. Seamos respetuosos, seamos No, respetuosos en sí, esto es porque... pensamiento egoísta, pues. No, pero espérate, seamos respetuosos porque esto es un tema bien profundo. Sí, amén. Esto es un tema que no solamente traza contigo. A mí me llevó 30 años porque, imagínate, yo llegaba a la iglesia y me sentía bajo esa presión. Ya. Poco menos que diciendo, todos se están casando y esto, ahí está. Ay, veneno. Ahora, había un montón de personas que querían que una opción era para su vida era yo. Pero yo no tenía nada, ningún sentimiento. Y sufría por eso, entonces yo también empecé a evaluarme, a preguntarme, Señor, tengo un trauma, tengo esto, empecé a indagar, hasta que un día, este libre albedrío, que es una cosa que tenemos nosotros de decidir, el resultado de esa decisión trajo paz, pero ahí me descubrí que yo fui destinado para tal cosa. Porque hay otro elemento que es fundamental en el caso mío, ¿no? Que es el don de continencia. Ah, claro. ¿no? Gloria a Dios. O sea, para la gloria del Señor yo no tengo problema en ese aspecto. No tengo problema de apetito sexual. Entonces, uno va al médico. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui al médico fue porque le compré un seguro a una hermana de la iglesia, y la hermana Carmen Gloria. Y yo pensé que era por ayudarla, pero ahí Dios demostró que mi salud estaba completa, o sea, no tenía ningún problema físico ni psíquico para procrear, pero sí no tenía apetito sexual. Entonces, eso me dejó más duda todavía, porque dije, pucha, entonces vengo con varios problemas, y ahí siguió, por eso fueron 30 años, Katy, 30 años, pero a esta altura
ya lo asumí, lo puedo hablar, lo puedo conversar con libertad, y eso trae que la gloria del Señor sea mayor, porque Él me tenía predestinado. Ahí aparece esta palabra, Pero, predestinado para antes. pero pastor, en el caso del trabajo que usted está haciendo para el Señor, con todos nosotros, a lo mejor podría haber sido un obstáculo tener familia. No, no, Es yo que- creo Que por el tiempo. Es que La- así la como pasó dedicación. con Pablo, que a Pablo lo llevaban a todas partes. pero no hay un obstáculo, yo creo que no lo No, miren como un pero es que me obstáculo. refiero que podía haber sido complicado de todas maneras porque a ninguna mujer le gusta estar sola sin el marido. Y el marido no puede pasarse una No, pero yo me semana. refiero a esto, entiendo lo que tú estás diciendo, pero yo no quiero que quede como una precedente, porque a veces nosotros los líderes de alguna manera indirectamente influenciamos, ¿me entienden? O sea, las personas de repente empiezan a idealizar, entonces ojo con eso. Cuando tú dices eso, yo digo, cuando es del Señor, y el Señor ha destinado a una persona soltera o soltero a servir al Señor, gloria a Dios cuando es del Señor. Y gloria a Dios cuando el Señor destina un matrimonio para la obra. Porque el matrimonio va a estar involucrado. ¿Me entiendes? O sea, esto es decisión y determinación del Señor. ¿Amén? Bueno, pero que El problema, ¿dónde está? Cuando nosotros, los hombres, determinamos quién está a cargo de la obra. Cuando los hombres determinamos quién está a cargo de la obra, cometemos el error. Ponemos la pareja equivocada, ponemos al hombre o mujer soltera equivocado. ¿Me siguen? Pero que a lo mejor por el mismo hecho. No sé, entiendo lo que dice la hermana, porque usted mismo dijo de arriba, le costó 30 años Sí, entender el destino. El tema es que si en esos 30 años hubiese tenido usted pareja, habría logrado entender a la No, ¿a dónde voy yo? ¿Cuál fue mi secreto? Que mi decisión siempre estuvo alineada con la decisión del Señor. Amén. Con la correcta. Por eso que dice, alineemos nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que yo siempre le preguntaba, Señor, ¿qué quieres de mí? Esa fue mi pregunta durante 30 años. ¿Qué quieres de mí? Yo no me moví si Él no me decía esa respuesta. Y la respuesta siempre fue... Bueno, porque él lo eligió desde. Esta fue la respuesta. ¿Qué ¿Desde quieres de quién? mí? A ti. A ti. ¿Y en tiempo real? ¿En tiempo real? En tiempo real, todo, Porque pasado, el presente, pasa, futuro. Pastor, en los 30 años. Hay que preguntarle al Señor eso. ¿Cómo a mí no me- Yo una vez le pregunté al Señor, pero no me contestó nada. Eso me dijo que quería. Sigue preguntando, porque mira, yo pregunté 30 años seguí preguntando. Quiero que seas madre. No, que Dios me dice que está mal decir. Sí, Yo ya. decía, durante los 30 años, usted yo creo que pensó en varias cosas, en tener ayuda. Sí, sé. Sí, sé lo que te está riendo la cara. Yo sé, porque ya Dios me dijo. Ya, no se manifestó tan de ciencia. Yo digo, de los 30 años que estuvo usted, tiene que haber llegado a una vida que más o menos tenía revelaciones, claro, y entonces en su trabajo usted, religioso, y yo creo que muchas personas se acercaron a usted para pedirle ayuda de este mismo problema. Sí, eso es bien interesante. Ahí hay algo interesante porque una de las cosas que yo siempre estuve rodeado con gente que tenía algo parecido conmigo, pero diferente a mí. O sea, pareció en el tema que estaba soltero. ¿Ah? Por ejemplo, aquí tengo, ¿te acuerdas cuando estábamos con el tiempo de Dios? Sí. Rigoberto, Roberto, Osvaldo y yo. Éramos los 4, más o menos de la edad promedio. Quitero. Ya. Ahora, pero yo creo que él no es para quedarse solo. ¿Me entiendes? Y él también lo sabe. ¿Vale? ¿Y tú te ves con pareja? ¿Tú te ves con pareja? ¡Amén! Por ejemplo, tú te ves, si tú estás con pareja. Es que
sea, deduciendo, por ejemplo, bueno, esto que está haciendo el pastor es muy bueno, porque enriquece. Enriquece, ¿por qué? Porque él está dando una experiencia de 30 años, o sea, no es menor. Entonces, ante eso, él dio cosas bien importantes. Por ejemplo, él dice que tiene el don de continencia. ¿Ya? Y por ejemplo, yo no tengo don de continencia. Entonces, para mí sería muy complicado quedarme solo. A menos que la gracia de Dios es poderosa, sí. Para sostenerlo. Para sostenerme, pero así como por fuego. Pero no, yo estoy orando, Es lo que pienso yo. estoy orando al Señor. Entonces, por ejemplo, Por no el tuviera trabajo que hace el pareja, pastor, sería feliz tiene que igual. estar solo. Yo pienso. Así como le pasó a Pablo, que lo mandara Que ojo, Katy, lo que pasa es que lo que tú estás diciendo, que aquí está el punto. Nuestras decisiones pueden ser tan malas que pueden tener consecuencias. Me explico, si él supuestamente dijera, no voy a quedarte, voy a terminar quedando solo. Va a servir al Señor a tiempo completo, perfecto, pero en algún momento va a carecer de algo que es fundamental, que lo puede destruir ministerialmente. Porque puede estar en su corazón. Exactamente. Entonces, mi tarea, en ese sentido, yo estoy ahí observando, ojo piojo. ¿Me entienden? ¿En qué sentido? Porque uno tiene que ayudar a la gente. O sea, mi trabajo es a que la gente logre la posición correcta. ¿Amén? Es el trabajo un poco que estábamos haciendo con Francisco cuando lo conocí. De ubicarlo desde el momento en que lo conocí hasta donde Dios quiere ponerlo. Y lo está poniendo cada día. Ahora faltan muchas cosas todavía. ¿Me entiendes? Pero ya está en el campo. Pero está en el camino. Otro pastor. Bueno, lo otro que yo estoy haciendo, obviamente, estoy orando al Señor. ¿Por qué? Porque el punto, o sea, yo sé y entiendo que no tengo el don de continencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a necesitar una pareja, ¿ya? Una compañera para el camino. Entonces, idónea, no demonia. Sí, sí, o sea, herencia de Jehová. Es la mujer prudente, dice. De preferencia ucraniana. Esa mujer prudente, ¿qué imagen? Y esa mujer prudente, o sea, estoy orando por ella para que Dios la manifieste. ¿Por qué? Porque obviamente puede aparecer otro tipo de persona. Y Exactamente. tiene que ser la persona correcta. Entonces, porque obviamente si aparece justo, o sea, yo estoy bajo y aparece justo la persona incorrecta, entonces ahí es complicado. O sea, se va trucando el plan del Señor. Pastor, con respecto, se me olvida el nombre de mi hermano. Bueno. Con respecto a lo que yo digo algo interesante. O sea, cómo el pastor puede ministrar, en el caso, pongamos su condición, que no es casado. Yo cuando llegué a la iglesia, fue la administración de él. Él no teniendo la experiencia de una pareja, de un matrimonio. Correcto. Claro. Y él me ministró a mí, porque para como yo era, cuando ese cambio ha sido bastante grande, pero ha sido por la obra que el Señor ha usado a él. El tema es cómo puede él ministrar un matrimonio, una familia, hijo, si no tiene la experiencia de la esposa, del matrimonio y de conformar la familia. ¿Entiendes? ¿Por qué? Esa grande, ¿en qué se ha basado? En la palabra del Señor. Y porque Dios es soberano. Sí, cierto. En la Biblia, ahí lo dice todo. Y hay enseñanza ahí muy buena. Disculpe, mi hermano. Pablo tenía don de continencia, ¿cierto? Lo que pasa es que la Biblia habla de que él, o sea, desde mi punto de vista, Pablo era soltero, para otro era viudo, ¿ya? Pero no hay constancia de que haya sido viudo, porque él dice en la Reina Valera, en capítulo 7 de Primera de Corintios, ¿esa Reina Valera? Sí, ubícamela por ahí el capítulo 7. ¿Qué dice? ¿Primera de Corintios? No, primero sí, acerca de los matrimonios. Capítulo 7. Primera de Corintios, Capítulo 7. Don Pablo tenía que salir para todas partes, y no podía tener matrimonio. Y la casó Don Pablo. Pero sí, imagínate tú casar con Pablo. Le aguantar que se fuera para. No lo hubiera seguido, pues si anda en el camino de Dios feliz. Miren lo que dice, el Primera de Corintios capítulo 7, verso 32. Está escribiendo el apóstol, quiero que entienda aquí la gramática, porque aquí también hay que, para estudiar, 1 Corintios 7, 32. Amén. Dice, quisiera, pues, que estuviese sin congoja,
32, 7:32. El Señor tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Qué entienden ustedes por eso? Que don Pablo tenía que estar solo para hacer lo que Pablo tenía que ir de parte de solo. Porque con hijos, con mujer, que el colegio, que las reuniones, que esto, lo otro y lo demás, allá, puro problema. No. Oye, hermano que... Esta alumna está muy sorprendida. Pero por otra parte. Pero bueno, pero llevo al contexto de hoy en día. Acá está. Acá está. 7, 8. Capítulo 1 de Corintios, capítulo 7. Con esto termino porque estamos ya pasados la hora. 7, 8. Dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Está hablando de continencia. ¿Ya? Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Porque está el contexto en que está diciendo que cada uno tenga su propio don. El contexto es problema del matrimonio. Entonces le dice a la iglesia, le dice: quisiera que todos fueran como yo, los hombres, no la mujer, está hablando de él, género masculino. ¿Ya? Después dice: digo pues, aquí está para mi entendimiento que él era soltero. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Nótese lo que estoy diciendo. Le digo pues a los solteros, está hablando hombre y mujer. No, a todos en general. Hombres. Y después viudas. Está hablando a la mujer. Él hubiera escrito de esta manera: le digo que sea a los viudos. Se hubiera dirigido a los hombres, pero él se está contando como soltero y está hablándole a todos los solteros. Amén. Y después se refiere a las viudas. Por lo tanto, desde la gramática, cuando estudiamos la gramática, lo que está diciendo Pablo, que él era soltero, pero en la urgencia, cuando se escribió esta carta, por lo que estaba sucediendo, él hizo una declaración un poco apresurada, en términos de que deseaba que todos los hombres se quedaran de esta manera para servir al Señor, que la causa de su soltería fuera porque hay que servir a Dios urgentemente. ¿Amén? Cuando escribió esto han pasado ¿cuántos años? Y todavía no viene el Señor. Por lo tanto, si tuviéramos a Pablo, pues el pensamiento de esto lo cambiaría, lo que diría otra cosa, diría: los que se pueden casar, cásense, antes de estar quemándose, antes de estar cometiendo pecado. Entonces, concluimos. Con esto quiero terminar. Elección es el privilegio que Dios te dio para tomar una decisión a favor de ... o en contra de ... ¿Quiénes son esos puntitos? ¿Con cuál completaría usted la frase? A favor de o a favor de uno mismo. Gloria a Dios. ¿A favor de Dios o en contra de Dios? Cuando tú tomas eso, dice a favor tuyo, es en contra de Dios. Mire qué tremendo. Por eso, Katy, no es tan simple. Amén. Porque si yo, por ejemplo, hubiera cogido la decisión equivocada, me estaría oponiendo al plan de Dios. O sea, qué tremenda palabra es y el privilegio que tenemos de decidir. El que no es conmigo, contra mí, pues. Más que eso, el término es
que una decisión hoy puede afectar el mundo entero. Tu decisión de hoy puede afectar el entorno de todo. Y que no le pasen 30 años para averiguar esto. Bueno, esa es otra cosa. Hoy día estamos viviendo tiempos de aceleramiento. ¿Qué significa? Que las generaciones de este tiempo de la iglesia van a entender las cosas antes que las generaciones antiguas. Por ejemplo, ¿se acuerda cuánto le costó a Moisés entender el propósito del Señor? 80 años. Pero eran los tiempos de Moisés. Hoy día, la iglesia, el Señor está mostrando las cosas súper rápidas. Ahora, el problema somos nosotros, que no queremos asumir, no queremos escuchar, no queremos ver. Hay un montón de factores. Porque estamos atareados de tantas cosas. Por ejemplo, tú especialmente tienes tu trabajo, te apasiona, estás absorta de tu trabajo. Pero también es importante, o sea, tu trabajo es fundamental, pero de esto se trata, no de tu vida, se trata de la vida del Señor, de lo que el Señor quiere. Entonces, les quiero pedir esto, que los próximos días estemos orando. Aquí salieron varias cosas, por ejemplo, estemos orando por este varón, por el propósito correcto. Amén. Por Francisco también, por el propósito correcto, porque él tiene que tomar decisiones en la vida. Por ti, por todos los que estamos aquí. Porque algunos dicen, por ejemplo, tenemos a la hermana Fabiola y la hermana Paola que están casadas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso tienen que preguntar. Porque ustedes a lo mejor lo quieren, yo quiero a mi esposo que sea así. Pero Dios tiene su plan. Amén. Y tiene su voluntad. Pero, acuérdense que es de dos. Pero yo, cuando a mi hijo le pasó a eso, lo que yo le conté, yo lo vi como que lo soñé, o bien él me lo hizo ver 2 semanas antes. Y yo se lo dije a mi hijo. Se lo dije tal cual como lo vi. Pero él, por su decisión y por el libre albedrío, está donde está. Exactamente. Y no me quiso hacer caso. Por eso, ahí tú estamos hablando de esto. ¿A ti te quedó clarito esto? Todo claro, porque yo lo viví por mi hijo, porque a mí me lo mostró 2 semanas antes. Y yo 2 veces lo fui a advertir y se lo dije tal cual. Y él no quiso hacerme caso. Pero analiza. Y ahora está donde está. Por eso, pero analiza, descubre cuál fue lo externo que hace que decida mal. Hay varias cosas. No sé. Su compañera. Puede ser sus amigos, exacto, ¿me entiendes? O sea, hay una serie de cosas que hacen que nosotros vamos en el camino y de pronto alguien nos dice, mira, no, ¿para qué vaya a hacer esto? Haz esto otro. Y aunque uno no lo haga en el momento, eso pesa. Por eso, hermanos, consideremos siempre el trasfondo, más que el hecho concreto. Y eso nos va a ayudar a entender que las personas nos equivocamos, muchas veces sin querer equivocarnos, nos equivocamos porque somos como ovejitas que van al despeñadero. Sin darnos cuenta vamos derecho al precipicio. Por eso Dios nos tiene que ayudar. Tenemos que escoger a Dios en todas nuestras decisiones, que Él sea la causa principal de nuestra decisión. Frente a cualquier cosa, ¿qué quieres tú, Señor, en esto que yo haga? Amén. Mi hermano, por ejemplo, que ahí tú tienes que preguntarle con respecto a esto mismo de poner la grúa a trabajar. ¿Qué quieres tú, Señor, que lo haga? Porque cuando tú vas viendo tropiezos y obstáculos, yo cuando voy viendo tropiezos y obstáculos me empiezo a preguntar al tiro, Señor, ¿qué hice mal? ¿Dónde está el punto? Porque Dios me prometió, si yo estoy en el camino de la obediencia, que voy a ser prosperado, que nada va a faltar. Entonces uno tiene que preguntarse, wow, aquí hay algo que o es un ataque del enemigo o es una distracción para que yo no logre el objetivo. ¿Dios quiere que tú salgas a trabajar en la grúa nueva? Sí. Él no se quiere oponer. Pero si está siendo un obstáculo, pregúntate. Y así cada uno de nosotros.
pastor, yo, por ejemplo, el caso mío, yo llevo 13 años, voy para los 14 años sola. Siempre le pregunto al Señor qué quiere de mí. Siempre le hago esa pregunta, que me muestre en sueños. Yo, bueno, por los problemas que yo tengo también, que también tengo abstinencia sexual, tuve problemas en matrimonio, en la pareja que tuve. Y siempre le pregunto al Señor qué quiere de mí. Lloro, le pregunto y no he tenido nunca respuesta. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué quiere que esté sola? Pero es que a lo mejor no es que quiere que esté sola. A eso voy. Es que ahí es donde tenemos que indagar. Esa es la parte profunda. No siento, por ejemplo, deseo de tener una pareja, no la siento. Pero yo vuelvo a insistir, ahí tenemos que conversar más personalmente. Claro, porque le pasaría pasando lo mismo que a mí, sí. Exacto. Es que aquí, por ejemplo, esto a mí me ha servido, con todas estas clases me ha servido con quién tengo que ahora empezar a tener conversaciones. ¿Por qué? Porque uno visualiza que hay una cosa distinta ahí, que hay que trabajar. A mí la gente me hace preguntas y yo me siento mal porque me molesta. ¿Pero por qué te tiene que molestar? ¿Pero cómo le tenía deseo sexual? Yo no lo siento. Y nunca lo sentí porque yo como fui violada de niña, no me quedé con ese deseo sexual. Claro, pero ahí hay un trauma. Y no me entienden, claro. Y por eso tuve problemas de matrimonio, con la problemas que tuve, porque eso no sé. Ya, pero la pregunta es, ¿quieres posicionarte correctamente? ¿Quieres ser libre de eso? Sí. Ya. Lo primero que tienes que hacer es porque eso apenas la tengo yo. abrirte la posibilidad de que te ministremos en sanidad interior, en liberación, en monasterio. Aquí entra lo que hablamos el sábado, yo nunca hablo de estos elementos auxiliares. Porque me da vergüenza hablando. No, pero está bien que se den esta instancia, porque a usted, si por algo... Marlene, no eres la única. Yo estoy hace como 3000 años sola. Ahí está exagerando. Y te digo tampoco, y no tengo ninguna necesidad. Y la verdad Es que lo que pasa, Anita, son dos mundos distintos. Hay dos, viviendo algo parecido, hay distintas situaciones. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que yo digo, no podemos tratar a todos por igual. Yo no puedo generalizar. Aquí donde entra la parte de la administración pastoral en lo personal, porque son áreas que tienen que ser rendidas al Señor, entregadas al Señor, para que el Señor, por su amor, por su verdad y por su justicia, trate contigo y tú puedas descubrir la respuesta. Y eso que tú hablas, todo eso puede cambiar. No puede ser un obstáculo. Porque eso como que hay una predisposición. Cuando tú lo mencionas, wow, es como que eso ya aleja al varón. ¿Vale? Pero es al revés. Dios necesita tu corazón solamente. Con tu corazón, Dios trata tu corazón. Todo lo otro lo trabaja el Señor. Hay una sanación ahí, por eso no se abre en esa área. Exacto. Mire, me faltó harto, pero estamos súper atrasados. Le quité como 20 minutos al hermano Osvaldo. Son temas importantes. Ya, hermano. ¿Puedo borrar? Sí. Teología propia, doctrina de Dios. ¿Pueden mirar un poco la palabra? En el caso para todos un poco más próximo. Ya, mi hermano, vamos a comenzar. Vamos a orar al Señor primero, cortito. Le vamos a pedir a Dios que Él nos ministre y que Él nos dé conocimiento y entendimiento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos provees. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por la primera clase, Dios mío. Señor, gracias por enseñarnos, Dios. Gracias porque tú permites, Señor, toda esta instancia, Dios mío, para que nosotros podamos ser ministrados por tu Espíritu Santo, Señor. Tú eres un Dios de propósito, tú eres un Dios de restauración. Gracias te damos, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que tú en esta hora abras nuestro entendimiento, que tú nos ministres, Señor, que tú seas revelándote a nuestra vida a través de tu palabra y que podamos conocerte. Si bien tú eres un Dios infinito, Señor, ni los cielos te pueden sostener, pero sí tú te puedes revelar a un corazón, dice tu palabra, contrito y humillado, no lo menosprecias. En esta hora, Señor, alinea nuestro corazón al tuyo, danos corazones mansos y humildes delante de ti, para que podamos oír tu voz,
para que podamos ver, Padre, a tu Hijo Jesucristo y podamos de esa forma también, Padre Celestial, crecer en la fe. Y esa es tu voluntad, que podamos llevar fruto. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad de comenzar con la doctrina propia, la teología de Dios. La doctrina de Dios, la teología propia. ¿Bien? Entonces vimos temas que con respecto a Dios existe y cómo sabíamos que Dios existía. ¿Se acuerdan? Que vimos el tema de las evidencias con respecto a la Escritura y evidencias con respecto a la creación y al hombre, ¿cierto? Entonces ahora vamos a tocar otro tema. Vamos a tocar el tema con respecto a que Dios es un Dios que tiene una naturaleza y Dios también tiene un carácter, ¿ok? Y Dios también tiene perfecciones, tiene atributos. Amén. Los atributos, si Dios lo permite, lo vamos a ver la próxima semana. Pero vamos a dar una entrada a aquello para que después podamos cerrar, si Dios lo permite, la próxima semana el tema de la teología propia, si el Señor así lo permite. Amén. Ok. Bueno, primeramente, Dios tiene personalidad. ¿Ok? Bueno, cuando uno habla de la personalidad, habla con respecto a características que una persona tiene, ¿cierto? ¿Ha oído hablar? Esta persona tiene una personalidad fuerte, esta persona tiene una personalidad más pasiva, ¿cierto? Es como lo que nos permite comunicar, ¿cierto? Ok, Dios es un Dios que tiene personalidad. Bueno, primeramente sabemos que Dios es personal a partir de la Biblia, porque usa títulos personales para escribir, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir que usa títulos personales? O sea, usted cuando va a la Escritura, la palabra de Dios dice que Él es Padre, ¿cierto? La Escritura también dice que Él es pastor. La Escritura también nos hace ver que Él es un amigo, cuando nosotros nos alineamos con Él y le obedecemos, ¿cierto? Que Él es consejero. O sea, Él tiene esas características de que tiene una personalidad, ¿ok? Él es una persona porque Él piensa, mire, actúa y habla. O sea, ¿qué está haciendo Dios? Comunica, ¿ok? Dios comunica. Esa es una característica de la personalidad, ¿ok? Ahí hay un versículo bíblico, este lo abrevié, Isaías capítulo 41, verso 8. ¿Sí? Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ok, mira lo que dice Dios, descendencia de Abraham, mi amigo. O sea, Dios es un Dios que se relaciona. Si bien veíamos la semana pasada, Dios es un Dios infinito, ¿cierto? Nosotros somos gente finita, pero Dios en su gracia se revela en nuestra vida. No podemos conocer a Dios exhaustivamente, o sea, no podemos escudriñar a Dios, porque Dios es demasiado grande, pero sí podemos conocerle a Él por medio y a través de una relación, así como yo puedo conocer a mi hermana Marlene y ella pueda conocerme a mí, ¿cierto? Entonces, Dios se revela a nuestras vidas y a través de una relación a Él le place que nosotros le conozcamos. Amén. Por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Ok, Él tiene una personalidad. Segundo, Dios es espíritu. ¿Okay? Dios no es una batería con energía que sostiene todo el universo y todo lo que es la vida, sino que Dios es un ser maravilloso y Él es espíritu. O sea, Él no tiene cuerpo, Él no tiene materia, Él es espíritu. Jesús dijo en Juan capítulo 4, verso 24, ¿lo tiene mi hermana? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok, Dios existe de tal manera que su ser no está constituido de materia. Él no tiene partes, ni tamaño, ni dimensiones. Nuestros sentidos corporales no son capaces de percibirlo.
Sin embargo, Dios ha decidido hacernos en nuestra naturaleza espiritual de alguna manera semejantes a Él. Nos ha dotado con espíritus con los cuales debemos adorarle, ¿cierto? Amén. Dios nos dio un espíritu, ¿ya? Y nosotros nos conectamos con el Señor a través del Espíritu, con su Espíritu Santo. Amén. Entonces, si la Escritura dice que Dios es Espíritu, bueno, Jesús después dice en Lucas 24:39 que no tiene carne ni hueso. Un espíritu no tiene carne ni hueso, o sea, Dios no es un cuerpo, ¿ok? Bueno, si Dios es Espíritu, ¿por qué la Biblia en partes habla de Dios con características de hombre? Buena pregunta. ¿Cierto? Por ejemplo, usted ha escuchado hablar del término la diestra de Dios, los pies del Señor. Dice, y Dios miraba y veía, y Dios escuchó. La tierra es el estrado de sus pies. La tierra es estrado de sus pies, ¿cierto? Hay varios, La hay varios. mano de Dios. Sí. El brazo de Dios, el rostro de Dios, los ojos de Dios, los oídos de Dios. ¿Cierto? Eso está en la Escritura. Está en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Está en el Nuevo Testamento. Creo que es Santiago que dice que someteos bajo la poderosa mano de Dios, ¿cierto? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Lo dice ahí, ¿cierto? Que es Santiago. Entonces, ese fenómeno es un fenómeno, es una figura retórica, ¿ok? Y se llama antropomorfismo. ¿Ok? ¿Y qué significa antropomorfismo? ¿En qué consiste? Consiste en atribuir a Dios características humanas. Si bien la Escritura dice que Él es espíritu, pero ¿cómo nosotros podemos entender de que Dios está pendiente de nosotros? De que Él nos oye. Entonces nosotros lo único que conocemos y sabemos es lo que hemos experimentado, lo que vemos. Entonces si nosotros sabemos que Él nos oye, entonces nosotros inmediatamente nos imaginamos un oído. Cuando la Escritura dice que Él nos ve, inmediatamente nos imaginamos que hay unos ojos que nos ven, ¿cierto? Entonces no es que Dios tenga pies, ni ojos, ni brazos. Dios es espíritu, la Escritura lo dice. Entonces, esa es una figura retórica de las Escrituras. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un pincelazo pequeño con respecto a las perfecciones de Dios. ¿Qué son las perfecciones de Dios? Tiene que ver con los atributos, pero desde la perspectiva de los nombres de Dios. De los nombres de Dios. ¿Ok? Disculpe un momento, ¿cómo es? ¿Puede repetir esa parte? ¿Qué íbamos a ver? Los nombres de Dios. Vamos a ver. No, pero habían mencionado antes. Las perfecciones y los atributos. Se le llaman atributos, son características. Por ejemplo, una persona que tiene fuerza musculosa o tiene atributos, él es musculado, ¿cierto? Musculoso. ¿Ya? O una persona que es alta, el atributo es alto. ¿Ya? Entonces Dios tiene muchos atributos. Hay atributos que se dan a conocer por medio de la Escritura, en la palabra. Pero los teólogos creen que tiene muchos más, porque Dios es un Dios infinito. Amén. Amén. Entonces vamos a ver los nombres de Dios. Eso ya lo copiaron, ¿cierto? Sí. Ok, vamos a guardar acá. Ay, se me cae la madera. Los nombres de Dios. Los nombres de Dios. ¿Ok? La Katy tiene una pregunta que quedó con duda. ¿Sí? La Katy pregunta. No, aquí cuando está hablando de manos, oídos, no imaginamos oído y todo. ¿No dice la palabra en una parte que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Así nos creó. Sí, pero no iguales.
sea, no es... O sea, Dios nos creó con la capacidad de que nosotros nos podamos comunicar con Él. ¿Ya? Pero no somos iguales. No somos iguales. Sí, no somos iguales. O sea, de hecho, el ser humano no puede ver a Dios. No podemos ver a Dios. No podemos ver a Dios en su esencia. Si bien en la Escritura hay varias manifestaciones de Dios, es porque Dios se reveló al hombre. Pero Dios no es así. Por ejemplo, Dios no es una columna de fuego, Dios no es una nube, Dios no es una zarza ardiente. ¿Okay? Dios es espíritu y el hombre no puede ver a Dios. Es invisible. Pero sí se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Pero cuando dice semejante a Él, o sea, porque el hombre tiene características igual. Por eso, porque tiene características. Yo entendí eso cuando decía a imagen y semejanza, que éramos como Él es, pero obviamente físicamente, no los atributos ni la dimensionalidad que tiene Él. Sí, por ejemplo, hay algunas religiones, hay algunas sectas que atribuyen que Dios es un hombre, pero Dios no es un hombre. La Biblia dice que Él es espíritu. El mismo Hijo de Dios dijo, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, claro, ahí es cuando nosotros, por ejemplo, asociamos, pero Dios tiene brazos, dice la Escritura. Pero incluso hay una parte que dice, con sus alas cubre. Dios no es un ave. Dios es espíritu. Por eso ese es un género llamado antropomorfismo, que da a entender de que Dios pareciera que fuera un hombre, pero en el fondo es para que nosotros podamos entender que Dios hace acciones, y en sus acciones está el extender su gracia, su misericordia sobre nuestras vidas. Los nombres de Dios, tenemos el primer nombre, este es el más conocido, es Jehová. ¿Ok? Tenemos el Éxodo capítulo 3, verso 15. ¿Ok? Bueno, Jehová, más precisamente Yahvé, viene del verbo hebreo ser. ¿Ok? Del verbo hebreo ser. La palabra haya. ¿Es ser o ser? Ser, de ser. ¿Okay? En el castellano Jehová viene del hebreo, este tiene hartas cosas, viene del hebreo ¿okay? Esa abreviación, ¿ok? ¿Cómo se pronuncia eso? Yahweh. HWH. ¿Cómo la bien? ¿Ok? Con las vocales suplidas por Elohim y Adonai, otros nombres de Dios hicieron este nombre. ¿Ok? Es un compuesto a través del tiempo. ¿Ok? Nadie sabe exactamente la verdadera pronunciación de este nombre, que en el hebreo se vendría escribiendo algo así. Bueno, yo no sé escribir hebreo, pero ok, algo así. Y ese es el nombre que Dios le dio a Moisés, que está en el Éxodo 3:15. Nadie sabe exactamente en verdad pronunciar este nombre de por sí, porque la forma de letrar el hebreo antiguo no usa vocales. Eso tiene una particularidad. El hebreo antiguo no usaba vocales. Entonces nadie pronuncia este nombre. De hecho, los judíos ortodoxos utilizan el término... Sí, pastor. Bendiciones. Utilizan el término Hashem. ¿Ah? ¿Alguien sabe lo que significa Hashem? Su nombre es
o el nombre, O el nombre. ¿cierto? El nombre. O sea, como no lo pueden pronunciar, el nombre sagrado, ¿tiene mi hermana Éxodo? Sí. Éxodo capítulo 3, verso 15. Creo que Vean. había Y un pondré mandato de su enemistad entre ti y la No se mujer, puede pronunciar. y entre tu simiente. No, Éxodo 3:15. Ah, Sí. Claro, lo que pasa es que, claro, el temor de no blasfemar contra el nombre de Dios, no nombrarlo en vano, no decirlo en vano. aquí está. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se recordará para todos los siglos. Amén. Sí. O sea, este nombre, para siempre. Entonces, claro, como ellos no lo saben pronunciar, los judíos actuales, los hebreos actuales no lo saben pronunciarlo, entonces ellos dicen Hashem, o sea, dice el nombre, o sea, el nombre de Dios, ¿ya? Ahora nosotros vamos a empezar a darnos cuenta que Dios tiene muchos nombres con respecto, pero todos los nombres arrojan algo distinto de Dios, que tienen que ver con sus características, con sus atributos, ¿ok? Entonces, el nombre proclama que Dios es existente en sí, o sea, Él es autoexistente, o sea, Él no necesita a nadie para existir, eso significa, ¿ya? Él es suficiente en sí, o sea, Él es autosuficiente, no necesita nadie para que le provea algo a Él. Él, por lo contrario, nos provee, eterno y soberano. El nombre, el otro día estaba viendo un video y ahí lo estaban pronunciando, lo que, Como un aliento, cómo yo se- diría cómo se como un pronuncia. aliento de vida, pero A ver, en el nombre. creo que lo tengo por acá. El pastor Gillian, ¿cómo se llama? Es Yod Hei Bat Hei. Así se pronuncia. Yod Hei Bat Hei. Los judíos, por eso los judíos dicen Hashem. Entonces, Jehová. También tenemos los nombres compuestos de Jehová. Porque si vamos en la escritura, hay varias partes donde dicen Jehová tanto. ¿Cierto? Sí. Tenemos voy a colocar Yahvé, ¿cierto? Yahvé, Shabaot, que significa Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, o las tropas, ¿ya? Junto con con Ageo, es el versículo Ageo 2, del 6 al 9. Y también Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45. Dios creó y gobierna y dirige los ángeles como ejércitos en el cielo, y a su pueblo como sus ejércitos. También tenemos a Jehová, este es más conocido, Jehová Jireh, que significa Todo lo ve y todo lo provee. Jehová proveerá, justamente, proveerá. Y acá tenemos a Génesis, capítulo 22, verso 14. Dios visitará y proveerá todo lo necesario para cumplir su promesa. Abraham recordó a Dios por su nombre, porque había provisto un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Dios provee, se proveerá, y Dios proveyó, ¿cierto? Para Abraham. Tenemos también a Yahvé Rofe,
¿Ok? Yahvé Rofe significa Jehová, tu sanador. Jehová, tu sanador. Y la cita está en Éxodo, capítulo 15, verso 26. Moisés recordó que Dios endulzó las aguas del Mara para que el pueblo pudiera beber y vivir. Dios librará a su pueblo para que cumpla su voluntad. Por eso Dios es el que nos sana. También tenemos a Jehová Nisi. Jehová Nisi. Sí. Él es Jehová, es mi estandarte. Y la cita está en Éxodo, capítulo 17, verso 15. Moisés adora a Dios como aquel que ha dado a su pueblo la victoria sobre Amalek y que erradicará de la tierra a esta tribu. Dios será el estandarte o enseña que conducirá a su pueblo a la victoria sobre sus enemigos. Lo que le estoy leyendo es el contexto de lo que dice el versículo. ¿Ya? Ok. También tenemos a Jehová. Este es más largo. Ese es con K de kilo. Mekadi. H, K y Kem. Es Mekadish Kem. ¿Ok? Quiere decir Jehová que os santifica. Santifique. Eso es, que os santifique. No, perdón, que os santificó. Ahí está. Dios santifica o aparta a su pueblo del pecado y de las naciones para obedecerlo. Eso es Éxodo, capítulo 31, verso 13, mis hermanos. ¿Les puedo borrar lo que está arriba? Sáquenle una fotito nomás si quieren. ¿Ya? Hermano Osvaldo, dígame. Una consulta. No, ¿Qué cosa? Una consulta. La primera es Jehová, Éxodo 3:15, pero ahí dice ser. Claro, lo que pasa, Jehová es el ser. Eso es lo que significa Jehová, ser. Además, Jehová significa el nombre proclamado de Dios, es existente en sí, suficiente en sí, eterno y soberano. Claro, pero la palabra más chiquitita Ese es el ser. allá, El ser. El ser. allá, y ese es el ser y allá, ese es el hebreo. Claro. Yo soy. Sí, el gran yo soy. Yo soy. Y este, claro, y ese es el texto donde se habla con respecto a Dios, se presenta como Jehová. Eso es solamente esa palabra de 3 letras que diga así muchas cosas. Yo soy. El que soy. El que soy. Sí. Claro. Ahora sí lo puedo borrar. Sí. A ver, pues. Soy el que soy. Se presentó a Moisés como yo soy. Se voy a empanar esa Se le dijo, le dirás al pueblo, yo soy, me enviado. Ok. Ahora sí. Muchas gracias. De nada. Ok. Entonces, ahora sí puedo borrar. Lo de abajo también lo. Sí, ¿Sí, a poner? Sí, estamos. Tanto. Ya. Sácale foto. Eso es lo. Sí, Pero no todo. Me gusta escribir. Me gusta escribir. Entonces tenemos también Yahvé Shalom. ¿Ok?
es Jehová. Jehová Shalom, o sea, Jehová es mi paz. Es paz. Y aquí este texto está en Jueces. Jueces, capítulo 6, del verso 21 al 24. ¿Ok? La palabra hebrea para paz es shalom y significa, mire, plenitud y bienestar. ¿Ok? Plenitud y bienestar. A través de Gedeón, Dios concedería plenitud a su pueblo. Gedeón era uno de los jueces del Antiguo Testamento. Libertad de sus enemigos y bienestar en la tierra prometida. ¿Ok? Tenemos también el otro nombre que es Yahvé Roy. Yahvé Roy. Significa Jehová es mi pastor. ¿Ok? Jehová es mi pastor. Ahí tenemos el Salmo 23, verso 1. ¿Ok? Dios proveerá todo lo que su pueblo necesita en esta vida, en la muerte y para siempre. Él guiará y protegerá a su pueblo. Ese es Jehová Jireh. Perdón, Jehová Roy. Jehová es mi pastor. Entonces tenemos también a Yahvé Sidken, que es Jehová es nuestra justicia. Jehová es nuestra justicia. Tenemos Jeremías, el versículo es Jeremías 23, del 5 al 6, hermano. ¿Ok? Jeremías 23, del 5 al 6. Dice: en el futuro Dios establecerá al Mesías como rey de la descendencia davídica y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Está estableciendo la segunda venida del Mesías. Primero él vino como el siervo sufriente y el cordero del sacrificio por nuestros pecados, pero la segunda venida será como el rey de gloria y él vendrá a traer juicio sobre la tierra, para unos para salvación y otros para condenación. Por eso hay que estar mejor del lado de la salvación y aceptar a Jesús como Salvador y Señor. Amén. Él es nuestra salvación. Ok, entonces estos son los compuestos de Jehová, ¿ya? Que tenemos ahí. Ahora, también tenemos otros nombres. Tenemos otros nombres. Por ejemplo, ¿qué sacó? Por ejemplo, el nombre de Él. Él. ¿Ok? ¿Qué significa Él? Elohim, Dios. El hebreo es... ¿Pertenece a Dios? Parece que... ¿no? Sí. Tiene que ver con el artículo que se refiere a Dios. ¿Ya? Dios eterno, Dios verdadero. ¿Ok? Dios eterno, verdadero. Tenemos ahí el Génesis capítulo 31, verso 13, para que lo puedan anotar. O sea, cuando describe al único Dios verdadero, Él... Sería con acento entonces. Sí. Porque sería una persona. No.
él se utiliza, no es como el artículo que nosotros usamos, no, con respecto, por ejemplo, mira, ahora lo vas a entender. Mira, cuando se describe al único Dios verdadero, él se utiliza con artículo determinado o con otra modificación. Por ejemplo, hay una palabra que aparece en la escritura que dice ve el Betel, ¿ok? ¿Y qué significa el Betel? Significa Dios de Betel, ¿ok? El Dios de Betel. Hay otro que es el Elohim. Esa es una palabra compuesta. Él es Dios, ¿cierto? Y Him o Him es un plural. O sea, un Dios, pero con esta característica plural. El nombre Elohim es un plural de la raíz El. Aparece más de 2000 veces. Y cuando hace referencia al único Dios verdadero, es probablemente un plural de intensidad. Es un plural de intensidad, o sea, dando a entender la grandeza de Dios. Lo cual indicaría que el poder de Dios es tan inmenso que le es apropiado el uso de un nombre plural. ¿Ok? De esta forma, plural no demuestra que sea trino, lo que quiere decir, pero es sin duda compatible con la revelación bíblica posterior de la Trinidad de Dios. ¿Okay? Es compatible. Como para reforzar ese refuerza. Dios de dioses. Sí, por ejemplo, ahí está el versículo, el Génesis, capítulo 1, verso 26, que es el episodio de la creación cuando Dios creó al hombre y Dios dijo, y dice, dice Elohim. Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ahí bien sabemos que Dios no le pide ayuda a los ángeles para que le ayuden. Como hay algunas sectas que dicen, no, que eran los ángeles los que estaban ayudando. Esos son los unitarios que dicen que el único Dios es Jesús nomás, Jesús y Jesús nomás. Y Él es el Padre y Él es el Espíritu Santo. Pero Dios se revela en las Escrituras como tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, tenemos ese nombre, Elohim, que tiene que ver con pluralidad. También tenemos el nombre El Shaddai. Aquí nuevamente tenemos el artículo. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai se ha traducido tradicionalmente como el Todopoderoso y por la omnipotencia de Dios. Ahí tenemos el Éxodo, capítulo 6, versos 2 al 3. Eso quiere decir todopoderoso. Algunos dicen también, algunos estudiosos dicen que ese también sería llamado el Dios de la montaña. Habían unos dioses que de los extranjeros, de los que no eran pueblo de Dios, que tenían dioses de los valles, y él sería llamado el Dios de la montaña, pero mayormente se le conoce como el Todopoderoso cuando se habla del Shaddai. También tenemos el, o sea, Dios, el Adonai. Adonai, Isaías 6:1. ¿Ok? Mi Señor, antiguo término hebreo derivado de Adón, o sea,
Señor, que denota la autoridad y la soberanía de Dios. Los judíos lo leen en lugar del nombre inefable de Yahweh. En vez de llamar el nombre de las 4 letras, ¿recuerdan? Decían Adonai, ¿sí? ¿Okay? Que el texto hebreo suele describir con la vocalización de Adonai. Ok. Y voy a borrar el de arriba, los de Yahvé. Eso los copiaron ya, le sacaron fotos. Ya. Ok. Está helado, sí. Ya nos vamos a ir a la casa. Y tenemos también Ab. Ab, que es Padre. Padre. Padre es un nombre eterno que indica que nunca ha habido un momento en que la primera persona de la Trinidad, o sea, Dios el Padre, no fuera Padre de la segunda, su Hijo unigénito. Como Padre no engendrado, la primera persona de la deidad es la eterna causa de todas sus relaciones y obras. ¿Ok? O sea, el Padre nunca fue engendrado, siempre fue. ¿Ok? Y tiene que ver este nombre también para Dios, el Padre, Abba. Bien, mi hermano. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Anduve más rápido y... Sí, gracias a Dios, aprovechamos. Sí, sí. Si Dios quiere, la próxima semana vamos a ver esto mismo que vimos ahora con respecto a nombres, pero más, un poco más detallado con respecto a los atributos, porque hay una característica en común con respecto a los nombres que vimos. Daba a entender características de Dios. Daba, por ejemplo, que Él es Señor, que Él es sanador, que Él es proveedor, ¿cierto? Que Él es protector. Entonces da a entender ciertas características, pero son características que tienen que ver con las perfecciones de Dios o atributos de Dios. ¿Ya? Y ahí vamos a ver, si Dios lo permite, cómo Dios es uno en todos sus atributos. Y eso es bonito comenzar a conocer con respecto a esas características que tiene nuestro Dios. Y es tremendo. Así que, ¿alguna pregunta, mi hermano, hermano? ¿Tienen frío? ¿Se quedaron ahí? Sí, está helado, mi hermano. Helado. Permisa, mi hermano. Podemos por el pastor para que lo permita. Hágale factor. No le gusta a lo mejor. Ni en verano los ventiladores, ni aire acondicionado. Pero allá vamos a tener todo eso, sí. Allá vamos a tener sombra natural. Lo vamos a tener en una... en una cabina así especial. Ella la guarda de vamos a pasar a tomar once a la casa de ella. Ah, bien me parece. Ya, mi hermano, vamos a orar. Vamos a pedir la bendición al Señor y ahí ya nos vamos a conversar un poquito o retirarnos. ¿Ya? Amado Dios y buen Padre Santo, Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta instancia, Señor, que tú nos permites, Padre Celestial, de poder, Señor, tener estas clases, Señor, discipulado y poder, Señor, ver esta doctrina del Padre, doctrina de Dios. Te damos gracias, Señor, amado, porque estamos aprendiendo, Señor, tanto mis hermanos como yo, Señor, y eso es una bendición. Señor, permítenos conocernos más a ti. Tu palabra dice, recuerdo,
En Juan capítulo 17, el Señor dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Señor, que podamos conocerte más, no tan solo a través de información, sino que en una relación, Señor. Y eso sí que es riqueza, y eso sí que tiene valor. Padre, en el nombre de Jesús, danos corazones, Señor, correctos delante de ti, Señor, para que podamos alinearnos a esa bendición y cada día poder conocerte. Seas tú más en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te adoramos, te pedimos tu bendición. Guarda tú nuestra entrada, nuestra salida. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.